Gracias, presidente. Se hablaba antes del pasado. Decía un novelista inglés que el pasado es un país extranjero, porque decía que allí se hacían las cosas de otro modo. Y tenía razón. Cuando en Asturias echamos la vista atrás, contemplamos con cierta extrañeza recuerdos y decisiones en los que no siempre es fácil reconocer los orígenes de donde nos encontramos hoy, de nuestro presente. Cuesta comprender, por ejemplo, que Asturias, una tierra privilegiada por tantos motivos, haya pasado de ser motor en este país a tragar humo en el vagón de cola en apenas 3 décadas. Contemplamos con admiración aquella sociedad orgullosa de sus cuencas mineras, de su tejido industrial, y nos parece observar, de hecho, otro país, un país extranjero, que decía. Llevamos más de 25 años hablando de lo que tendríamos que haber hecho para transitar hacia un modelo productivo sostenible y de futuro. Parece claro a estas alturas que las viejas recetas no han funcionado, lastradas por la hipocresía que vemos aún hoy de los que cerraban las minas mientras aseguraban partirse la cara por ellas, por la falta de valentía de unos gestores que nunca creyeron realmente en el potencial de Asturias, pero sobre todo unas recetas lastradas por la falta de una visión estratégica, global e integral del desarrollo industrial asturiano. Hay quien quiere hacernos creer que las cuencas mineras murieron por pura evolución del mercado, que la industria asturiana no era competitiva, que la emigración de jóvenes era una leyenda urbana. No es cierto, no ha sido una muerte natural. El patrimonio industrial asturiano yace a nuestros pies rodeado por un círculo de tiza, y donde hay víctimas siempre hay culpables. Podríamos remontarnos a los años 80 y hablar de la salvaje reconversión industrial diseñada por el Gobierno de Felipe González, o analizar el descenso imparable del peso de Asturias en los presupuestos generales del Estado. Podríamos contar la historia de cientos de explotaciones mineras cerradas por aquellos que aseguraban defenderlas. Es esta una historia que, por mucho que se intente distorsionar, se ha grabado en la memoria de las comunidades. Una constelación clientelar que devoró los fondos mineros y condenó a generaciones de jóvenes a la emigración. Hablamos de miles de millones de euros que deberían haberse utilizado para garantizar una reconversión industrial, derrochados en sobrecostes, sobresueldos y prevaricaciones. Nos encontramos hoy ante la última oportunidad para dejar atrás discursos y prácticas que no han funcionado y para afrontar un problema real que, por cierto, no necesitamos que la Unión Europea venga a señalar. En la última década, las comarcas del Nalón y del Caudal han perdido un 11% de su población. La ocupación ha caído un 21% y el paro se ha incrementado un 36%. Y localidades como Mieres han retrocedido un siglo en su cifra de población, traspasando a la baja la barrera de los 40.000 habitantes. Hay que afrontar este problema real, como digo, con responsabilidad, con perspectiva, con coraje y sin improvisaciones, con los recursos con los que contamos. Sobre la mesa hay una ley que pone fechas para escalonar una transición energética. Pero hablar de transición energética no se puede ni se debe reducir tan solo a fijar un calendario de cierre de instalaciones de generación sin un contenido económico o social claro. En Asturias nos hemos esforzado por dotar de energía al resto del Estado y esta transición tiene que hacerse con la gente dentro. Este es el punto de partida y debería serlo también para usted, presidente. A partir de ahí, no solo hay que revisar qué se ha hecho mal, sino poner propuestas sobre la mesa, insisto, con valentía, con compromiso y también con honestidad. Partimos de una premisa. La transición energética no puede suponer la destrucción de empleo y debe mantenerlo en las comarcas afectadas. Nos preocupa que la ministra asegure que se crearán empleos, pero no necesariamente en el territorio. Hablaban antes del 4x1, que más bien nos recuerda a saldos de grandes almacenes. No puede ser que la contaminación y la crisis se queden en Asturias y que los empleos se deslocalicen. No puede ser que se desmantelen nuestros recursos, se precarice el empleo y, además de todo, perdamos a una nueva generación de asturianos y asturianas. No puede ser que al despoblamiento y a la incertidumbre vital
sumemos perder más población y más incertidumbre aún. No puede ser porque es injusto. Y no puede ser porque las consecuencias, además, serían imprevisibles. Repito, la transición energética debe garantizar la protección de los trabajadores y trabajadoras y asegurar mantener todos los empleos, del primero al último, en Asturias. Comencemos, de todos modos, por examinar la situación en su conjunto, que creo que esto a veces se nos olvida. Poner el foco en exclusiva en la minería, en las centrales térmicas, la industria electrointensiva o manufacturera implica ignorar que en Asturias tenemos un problema con el suministro energético. La tasa de pobreza energética en Asturias es del 11%, es decir, estamos hablando de que 100.000 asturianos y asturianas no pueden calentar su casa en invierno. Y ello a pesar de que nuestra comunidad autónoma exporta energía. Hay, evidentemente, un problema de gestión. Los alrededor de 75.000 autónomos y autónomas asturianas pagan una tarifa eléctrica muy alta, que va en contra de su capacidad para poder sobrevivir en el mercado. De la misma manera que los trabajadores del metal ven amenazados sus puestos de trabajo por el coste de la electricidad, un sistema de tarificación mediante subasta eléctrica que impide que se puedan planificar los costes de producción y que nuestra industria sea rentable. Nos encontramos también con que trabajadores de la minería han tenido que hacer huelga para que los empresarios del sector les paguen, como ha sucedido en el suroccidente asturiano, y veremos a qué más se exponen. Pero si hay alguien que ha conseguido evitar cualquier crisis, son las empresas eléctricas. De nada servirá imponer medidas draconianas si no hay un cambio en el sistema eléctrico. Si no cambiamos la forma en la que se fija el precio de la electricidad, el sistema que ha permitido que unos pocos mantengan un oligopolio en un sector que resulta estratégico. La electricidad en España es la cuarta más cara de Europa, 20 años después de la liberalización del sector por parte del Partido Popular, que prometía una bajada de precios que no se ha visto por ningún lado. Cualquier transición no se puede ni se debe reducir a fijar un calendario de cierre de instalaciones de generación, decía antes, porque no hablamos de sustituir la potencia generada por una térmica de carbón por un campo de paneles solares que generen idéntica potencia. No hablamos de eso. Hablamos de modificar todo el sistema eléctrico español, de abandonar una política energética diseñada por y para las grandes compañías eléctricas, de apostar por el autoconsumo, de consumir menos y de forma más eficiente. Necesitamos un sistema de suministro eléctrico a precio competitivo, estable y predecible, que apueste por la transición y que desconcentre y democratice el sistema. Compañías eléctricas a las que, por cierto, en Asturias se les ha dado carta blanca. Podemos recordar el caso de la línea Lada-Velilla, compañías que pretenden pasar trazados de alta tensión a través de un parque natural que han replanteado una y otra vez ese trazado, sin importar lo más mínimo el perjuicio que pudiesen ocasionar a nuestro patrimonio cultural y natural. Y se les ha permitido hacer lo que querían porque era imprescindible exportar energía, para que un par de años más tarde nos encontramos con que no solo la línea era innecesaria, sino que, según su planificación, el mantenimiento de las centrales a las que va a unir tampoco era necesario. Cuando hablamos de transición energética, hablamos de nuevos modelos de desarrollo industrial, de nuevas formas de economía, de modelos de movilidad sostenibles, de nuevos hábitos de consumo, nuevas fórmulas de edificación. Hablamos, en definitiva, de cambiar nuestro modelo de sociedad y eso nos afecta a todos y a todas. Quien piense que esto solo va a tener repercusión en determinados sectores económicos o en ciertos territorios se equivoca. Estamos ante uno de los retos políticos más importantes a los que vamos a enfrentarnos, si no el más, y que nos llevará a plantear nuevos modelos socioeconómicos que nos afectarán a todos y a todas sin excepción. Cualquier transición tiene que ser justa y eso pasa por garantizar la creación y el mantenimiento del empleo en las zonas afectadas. Insistimos, no se puede poner una fecha de cierre para que algunos se vayan con los beneficios y el empleo, dejándonos la contaminación y los problemas de salud y el paro, obviamente. El empleo se tiene que crear en unas cuencas mineras que a día de hoy mantienen una tasa de desempleo que se sitúa en torno a 10 puntos por encima de la de las grandes ciudades asturianas, resultado de políticas que no han funcionado y de actores políticos que a día de hoy se dan golpes en el pecho llamando a un frente común para defender a las cuencas,
pero que no se unen nunca para demandar que se paguen salarios dignos o para que no haya precariedad. A estas alturas, el debate no es si es necesario o no un nuevo modelo energético. El debate gira en torno a cómo hacerlo sin dejar a nadie en el camino. Y para eso no caben soluciones fáciles. Necesitamos modernizar nuestra industria porque avanzar progresivamente hacia modelos de empleo sostenibles será la mejor inversión que podremos hacer. Y es el momento de poner sobre la mesa las alternativas que hay. Solo puede haber esa transición con ese compromiso por el empleo y las condiciones de vida, ese componente social del que no se está hablando. Tenemos que fijarnos también en medidas que ya han tenido éxito en otras regiones, como en la cuenca del Ruhr o Nord-Pas-de-Calais en Francia, por ejemplo. Necesitamos una formación profesional especializada y que funcione, no que estafe, como ha ocurrido en Asturias. Es fundamental establecer un tejido industrial no deslocalizable que garantice que la inversión de Asturias en capital humano reciba su justa compensación. Y no podemos olvidar la necesaria cooperación entre administraciones. Y ahí recordamos los 250 millones de euros de compromisos en fondos mineros y la deuda que tiene la Administración central con Asturias. Necesitamos construir una industria que mire hacia el futuro y que sea fuente de riqueza económica y social para toda la comunidad, protegiendo el empleo en las tecnologías que a día de hoy aseguran nuestra soberanía energética y apostando también por nuevas tecnologías. El proceso de transición energética debe discurrir paralelo a la puesta en marcha de alternativas viables y sostenibles. Y, en este sentido, los planes que conocemos del Gobierno de Pedro Sánchez ponen en peligro la sostenibilidad del sector industrial asturiano en estos momentos, pero no ofrece alternativas inmediatas. No sabemos cuáles son esas alternativas. Necesitamos un frente común, sí, pero un frente que defienda una transición energética justa y progresiva frente a la ruptura, que mantenga la totalidad de los puestos de empleo sin deslocalizarlos, que luche contra la corrupción, que incluya un proceso participativo. Todos y cada uno de los agentes implicados deben tener voz en este proceso y que incorpore, y me van a permitir decirlo, la perspectiva de género, que no lo he escuchado hoy en todo el día, que proteja también nuestra salud y que responda a los intereses del conjunto de la ciudadanía. Y creo que estaremos todos y todas de acuerdo en que un planteamiento de futuro que no ha tenido en cuenta la voz de los asturianos y de las asturianas no puede hablar en nombre de Asturias. Gracias.